Buenos días a todos en México. Buenas noches, estimado embajador Bernal en Beijing. Tengo el gran placer de darles la bienvenida a uno más de nuestros webinars en esta era de la cuarentena. El tema hoy es el de un país y una relación trascendental para México. China es una potencia mundial experimentando tres transiciones simultáneas: la de un país agrícola y pobre a una potencia industrial, la de una economía orientada hacia la exportación de manufacturas hacia una dedicada al mercado interno, y la de una nación en concierto con el resto del mundo a una posición mucho más atrevida y decidida a hacer valer su relevancia en el planeta. Para la sesión de hoy tenemos el privilegio de contar con dos personas extraordinarias y excepcionales. Rina Musali, quien nos hace el honor de moderar esta sesión, es la conductora del programa Vértice Internacional en el canal del Congreso, donde lleva una larga trayectoria y una exitosa carrera como analista, como estudiosa, como conductora y como directora. Bienvenida, Rina. Gracias. Por otra parte, nos acompaña nuestro embajador en la República Popular China, el embajador José Luis Bernal, a quien tuve el honor de conocer hace algunos años en Seúl. Les agradezco a ambos su generosidad en acompañarnos y a todos su presencia en esta ocasión. Rina, tuyo es el espacio. Pues muchas gracias. Gracias, Luis, y a la iniciativa del COMEXI, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, por tener la iniciativa de organizar este conversatorio digital que se ha titulado Geopolítica, Comercio y Pandemia. Y sobre todo de tener la posibilidad de que se comparta este panel con nuestro gran invitado especial, el embajador José Luis Bernal, embajador de México ante la República Popular de China, un distinguido miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien ha ocupado diversos cargos diplomáticos, entre ellos como embajador de México en Suiza, en República Checa y también en Corea. La verdad es que pienso y considero que es más oportuno que nunca y muy asertivo poder esbozar esta fórmula de tres grandes temas: la geopolítica, el comercio y la pandemia. Bueno, pues antes de iniciar, me gustaría comentar a todas las personas que nos acompañan en la audiencia del COMEXI, miembros del COMEXI y otras personalidades también que nos acompañan, cómo será la dinámica de este conversatorio digital. Haré la entrevista al embajador José Luis Bernal y después pasaremos a realizar una sesión de preguntas y de respuestas, unos 15 a 20 minutos aproximadamente, y ahí, bueno, pues todos los participantes y las personas que nos acompañan podrán formular preguntas y comentarios en la misma plataforma del chat que tenemos con el Zoom. Entonces, bueno, pues dicho esto y sin mayor preámbulo, embajador, ahora sí, bienvenido, buenas noches desde China y buenos días desde México. Buenos días en México, buenas noches acá en Beijing. Me da mucho gusto poder participar a esta convocatoria de COMEXI. Gracias al doctor Luis Rubio, gracias por los comentarios de presentación y gracias, Rina, también por estas palabras. Yo quisiera, dado que el tiempo luego nos come, quiero hacer un comentario general de entrada para situar el momento en que nos encontramos en el plano global antes de llegar a lo específico de China y la relación con México. Es obvio, y lo hemos estado viviendo todos, no solamente los que estamos acá, sino todo el mundo, que la crisis que empezó como sanitaria, que se extiende como crisis económica y que ahora es una crisis general, puso de manifiesto varias vulnerabilidades de todas las naciones y de la estructura internacional. Vimos la vulnerabilidad, estamos viendo, de los servicios de salud, ante una situación global inesperada, ante la cual habremos de reconstruir la infraestructura médica. Tenemos que cambiar la formación de personal, las redes de protección social. Hemos vivido la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, no solo en el sector de salud, sino en todos los sectores industriales, de servicios, de tecnología, de transporte, de comunicaciones. Estamos viviendo un tema novedoso en materia de vulnerabilidad tecnológica.
porque se ponen de manifiesto disparidades que resultan de la brecha tecnológica, no son nuevas, pero que ahora se reflejan más con el uso intensivo de tecnologías y que nos dan una mayor muestra de esa diferencia al interior de los países y a nivel internacional. Estamos viviendo vulnerabilidades en materia de comercio exterior, sobre todo en países altamente dependientes de importaciones para la producción industrial y de exportaciones para la colocación de sus productos. Vulnerabilidad también en los organismos internacionales, a los que tradicionalmente les damos atención, pero no gana, y nos damos cuenta que no estamos asignando los recursos suficientes inicialmente para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero también la estamos viendo en el funcionamiento del Sistema General de Naciones Unidas, el propio Consejo de Seguridad, asociaciones regionales, las bancas de desarrollo. Pues, estamos con estos impactos viviendo todos un efecto profundo en los objetivos del desarrollo del año 2030. Se están amenazando avances que apenas en marzo festejábamos de cuestión de equidad de género. Hemos visto avances en educación, los derechos de la infancia, erradicación de la pobreza, del hambre, pero estamos viendo un retroceso en estas metas porque se dejan de atender y tendremos que replantear todos estos objetivos del desarrollo en cuanto podamos volver a la acción coordinada en todos los países. Y como vamos a ver un poco más adelante, se están acentuando las tensiones entre las grandes potencias. Hay nuevas presiones geopolíticas, hay implicaciones estratégicas en lo económico, en lo político, en los avances institucionales. Vemos una tendencia marcada a la regionalización de la producción después de la recuperación. Vemos una tendencia, un regreso a los nacionalismos en materia política. Y termino esta introducción con una frase que me gusta repetir porque estamos siendo testigos de fuertes cuestionamientos sobre el futuro de la globalización. Hay quienes dicen o publican que la globalización estaría llegando a su fin. Yo no creo que esté llegando a su fin la globalización, pero sí creo que tenemos que repensar la globalización y sobre todo repensar el futuro en términos sociales, económicos, políticos, de alianzas estratégicas, el papel del Estado y toca centros de pensamiento, de análisis y perspectiva como el COMEXI, a todos los miembros, a quienes estamos en el servicio público, a los analistas, a los investigadores académicos, abordar estos temas y generar propuestas sobre cómo reinventamos un futuro que ya nos alcanzó, que ya está aquí y que creo que por eso es muy pertinente tener este tipo de conversaciones abiertas, profundas y desde luego con una gran participación. Gracias por la invitación. Embajador, pues muchas gracias por esta introducción. Usted de alguna manera recoge todas estas vulnerabilidades y complejas realidades que está enfrentando el mundo. Pero iniciemos con esta idea de tratar de pincelar la geopolítica global, sobre todo porque estamos en este conversatorio digital hablando de los tirones de la geopolítica global. Sabemos que el COVID-19 pues genera una crisis sin parangón, sin precedentes. Y pincelemos entonces el mundo pre-COVID, es decir, las tensiones de la geopolítica global deberemos de externarlas en aras de dilucidar qué puede pasar con los escenarios del futuro, pero también en un mundo post-COVID. Yo le pediría, embajador, que recordemos un poquito la escena política y la escena de la geopolítica global a inicios del año 2020, porque ya teníamos tirones geopolíticos muy pronunciados en el orden internacional. Las guerras y los conflictos armados, teníamos una guerra comercial con nota proteccionista, proliferación nuclear, una carrera por la supremacía tecnológica, teníamos una crisis planetaria por el calentamiento global y el combate al cambio climático, pero además también teníamos profundos signos de desaceleración económica, que todo venía precedido por un año muy difícil en la política internacional, el año 2019, en donde el mundo atestiguó una ola de protestas sociales en más de 46 países y lo pudimos palpar desde Beirut,
pasando por Barcelona, Hong Kong y hasta llegar a Santiago de Chile. ¿Usted cree, embajador, de manera particular que este escenario de geopolítica que de alguna manera pude dibujar se va a exacerbar los conflictos y se va a afianzar la tirantez en las relaciones internacionales? Yo sí creo que, bueno, dos cosas. Uno, que efectivamente los conflictos, las tensiones están desde antes. La pandemia lo que hace es exacerbar estas, en algunos casos el conflicto y en algunos casos brinda nuevas excusas para lanzar ataques y para tomar posiciones. En el caso del conflicto económico entre Estados Unidos y China, las acusaciones que van respecto al papel ascendente de China, las reclamaciones que hace Estados Unidos no son nuevas, tienen ya 3 años. Y se acentúa con la pandemia en el aspecto de la salud, en el tratar de culpar a uno de los países por ser el origen de esta propagación del virus. Pero lo que es importante notar ahora es que las respuestas que está dando China no son las mismas que se daban el año pasado o el año antepasado. Hay una respuesta distinta, hay una respuesta primero de tratar de ver las cosas con calma, con tranquilidad, con visión de largo plazo, pero no hay esa visión de todos los lados. Y muchas veces cuando vemos en materia geopolítica el enfrentamiento desde un solo lado, nos perdemos de vista cómo se da la respuesta del otro. Y tenemos que ver a qué reacciona el gobierno chino, la dirigencia china, y cómo estas reacciones están teniendo una implicación en otras regiones. Hablo de cambios geopolíticos, hablo también de nuevas excusas, de nuevas tendencias. Lo que ha pasado en los últimos meses es que ha habido una profundización de la cooperación que China da al exterior. Ha habido un acentuamiento en confirmar las tendencias de suministro. Hay una reafirmación del papel que China juega en diferentes sectores, en industrias, su importancia en el transporte mundial, en las finanzas. Y esto creo que está cambiando la correlación ahora para la configuración de un nuevo tipo de alianzas. Hay otros conflictos que se están acentuando, conflictos que pueden surgir en la región del Mar del Sur de China. Puede haber algunos aspectos que se noten más en África, pero el tema central está entre las dos potencias, la potencia en Estados Unidos, la potencia en China, y China va a una realineación de alianzas que tiene que ver con sus relaciones con el entorno regional cercano. Hay un cambio muy profundo en las relaciones con Japón, con Corea del Sur, tiene su vinculación permanente con Corea del Norte. Hay otra visión desde los países de ASEAN respecto a China. Se está dando un fortalecimiento a las alianzas entre Rusia y China. Hay una reconsideración por parte de Europa respecto al papel que China juega en materia económica y en materia geopolítica. Y esto, sin hablar todavía de América Latina, nos lleva a que estamos en un escenario internacional totalmente distinto al que veíamos apenas en enero. Pero efectivamente había conflictos internos, había conflictos bilaterales o regionales, pero lo que estamos viendo ahora es una reconfiguración de alianzas, y son alianzas que surgen de un poder económico, de una acción de cooperación solidaria que muchos países agradecemos en estos momentos, de la reconfiguración que ya se vislumbra en las cadenas de suministro por un lado y en las cadenas globales de valor por el otro, en donde tenemos que retomar la información que teníamos de cómo venían las corrientes de producción, las corrientes de comercio internacional, y cómo se van a rehacer a partir de que se dé la recuperación económica, en otros términos, una vez superada la pandemia. Así es, embajador. Pues tenemos que antes de la pandemia o del tsunami pandémico del nuevo coronavirus, ya teníamos registrado enormes fisuras en la relación bilateral entre Estados Unidos y China. Y aquí la pregunta es si el COVID-19 viene a afianzar este teatro de la Guerra Fría, porque esta es una pregunta muy importante. ¿Dónde se debería de colocar México, también algunos países de América Latina,
porque de alguna manera lo que estamos viendo, como usted ya lo señaló, no solamente es la tirantez en las relaciones económicas, en nota proteccionista, por así decirlo, sino también en materia geopolítica. Ahí vemos, por ejemplo, que Estados Unidos y China se están enfrentando en el mar de China Oriental, que es un conjunto de islas ricas en recursos energéticos. Ahí entran otros actores, por ejemplo, como Vietnam, Filipinas y también Malasia, pero además una enorme discordia de Washington y Beijing en el seno del Consejo de Seguridad como miembros permanentes. Es decir, tenemos un afianzamiento de la guerra bipolar. Se plantean esos términos en algunos momentos, pero yo sí veo un surgimiento de mayores contrastes a nivel multipolar. En la conformación de nuevas alianzas, no todo va a ser bipolar. Porque, repito, hay que considerar por un lado la posición que asumen los Estados Unidos cuando hacen esta confrontación con China, pero la respuesta de China es distinta. Y esto genera otro tipo de respuestas nacionales, regionales, y sobre todo que se basan en la configuración de los esquemas de cooperación novedosos que se están dando a partir de la respuesta a la pandemia. El tema de la Guerra Fría está ahí. Escuchábamos hace unos días en las sesiones de la dirigencia política en China, el que se recupera un concepto que se manejaba mucho en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es el de la coexistencia pacífica. O sea, China toma el término y lo pone en el discurso oficial. Para algunos puede pasar desapercibido o dirán es un concepto de traducción. Yo creo que es un concepto muy importante el que se retome en este momento de cuáles serían los objetivos de la política exterior china en este enfrentamiento que tiene mucho de carácter económico, pero que asume también una visión ideológica en los últimos tiempos. Entonces, vamos a ver respuestas distintas. Los países que somos socios de uno y otro tenemos que tomar una actitud que sea razonada en términos de nuestra vinculación fundamental. México tiene una relación fundamental en el vecindario, pero tenemos una importancia muy importante con China, que estamos cuidando, que queremos que crezca, que va a seguirse dando. Y esto nos lleva pues, a evaluar cuáles son las posibilidades, primero, de propiciar acercamiento, de generar nuevas cadenas de valor en las que los diferentes países estemos involucrados y por esa vía acerquemos el diálogo de cómo al impulsar una mayor competitividad regional, como lo estamos haciendo con el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, va a haber una reconfiguración de los contactos con los otros mercados, con Europa, en el momento que estamos renovando el acuerdo global, con China en lo particular, en la medida en que recuperemos las corrientes de comercio, de insumo industrial, de participación de los bienes de capital y bienes intermedios en la industria mexicana, cómo se abren nuevas expectativas de inversión en la economía mexicana, tanto para surtir el mercado mexicano como para abastecer también mercados en América Latina y el Caribe, y cómo la nueva estructura de competencia en América del Norte nos va a llevar necesariamente a un mejor posicionamiento en nuestra relación positiva con Asia. Tenemos el TPP-11, tenemos acuerdos bilaterales con diferentes países, pero en esta reconfiguración sí creo que podemos salir con una ganancia en el mediano plazo si aprovechamos la coyuntura, si vemos con serenidad y con mucha cautela en donde se abren los sectores de coordinación, de diálogo, de cooperación y de complementación económica, de manera que podamos aprovechar el nuevo escenario político, actuar para propiciar un mayor diálogo, evitar esta confrontación que amenaza con abrirse, que no siempre se va a abrir de manera directa entre los dos países, pero también vemos cómo colaboramos para que este diálogo lleve a un ambiente de paz, a un ambiente de seguridad internacional y a un ambiente de seguridad económica que al final se traduzca en seguridad social para nosotros y para los otros países. Bueno, retomo
este hilo de la seguridad internacional. Sobre todo, embajador, porque existe una enorme controversia en el mundo sobre el inicio es decir, sobre la respuesta inicial de China, pero también sobre el origen del virus. Esto ha generado, la verdad, es que un sentimiento antichino en el mundo. Y aquí yo quería preguntarle lo siguiente: si esta desconfianza que se ha generado, porque aunque la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no ha comprobado tener un vínculo para decir que China modificó genéticamente o recreó artificialmente el virus, quisiera preguntarle si este déficit de confianza que se ha generado con el mundo, sobre todo con los países de Occidente, pues es uno de los grandes dolores de cabeza del actual presidente Xi Jinping. Puede ser un obstáculo para la recuperación completa, sobre todo en materia de turismo. Lo vamos a ver turismo cuando se reanuden los viajes a nivel internacional. No se ve así en términos de la confianza en general. Yo creo que la confianza se construye en diferentes momentos, en diferentes maneras. Desde el inicio del problema en China, lo que hemos visto, y esto lo digo con el conocimiento de haber estado reportando desde los primeros días lo que se estaba generando de información respecto al brote pandémico, del brote epidémico, lo tenemos por fecha. O sea, el 8 de enero nosotros tenemos nuestro primer informe a México, en donde ya hay detalles de lo que estaba pasando y podría ocurrir. Tenemos informes prácticamente diario e íbamos viendo cómo no había evidencia en esos primeros días de que hubiera la confirmación del contagio de humano a humano. El día que se comprueba, 20-21 de enero, al día siguiente, las autoridades chinas toman medidas de control, de aislamiento, de cerrar el tráfico, el movimiento a nivel nacional, en un momento que iniciaba el puente del Año Nuevo Chino, en donde se estaban moviendo, se habían anticipado, voy a decir una cifra que parece exagerada, pero es real, 3,000 millones de movimientos persona en un periodo de 40 días. Se cierra los movimientos, o sea, no se advierte en ningún momento la intención de ocultar la información. La OMS empieza a recibir la información desde el primer día, que eran los últimos días de diciembre, cuando se reportaron las sospechas, y los países miembros de la Organización Mundial de la Salud empiezan a recibir esta información al mismo tiempo. Esto lo tenemos confirmado con la autoridad sanitaria en México, con la Cancillería, nosotros aquí en la embajada. Entonces, no puede uno pensar, viviendo dentro de este país, que con casi 1,400 millones de personas, con movimientos que estaban programados para ocurrir de tantas personas durante la semana del Año Nuevo Chino, alguien hubiera querido provocar daño a su propia sociedad. Esto es impensable. O sea, no hay ninguna evidencia, ninguna prueba de que hubiera habido esa manipulación, y en cambio sí hay evidencia de la investigación, de la coordinación con otros países para la búsqueda de la solución que todos buscamos, que es la vacuna. La vacuna, si pongámonos del otro lado, si tuviéramos la evidencia o la forma de probar que fue algo conocido, ya tendríamos la vacuna en la mano y estaríamos especulando con ella. La muestra principal de que esto no es así es que no se ha descubierto la vacuna. Están haciendo pruebas en China, desde luego, muy avanzadas, pero también en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en otros países. Y un punto muy importante, y creo que tiene que ver con las actitudes en esta rivalidad internacional, es que mientras algunos países están buscando el desarrollo de la prueba con algún fin de beneficio privado, el presidente Xi Jinping manifestó en su comparecencia ante la OMS hace unos días que China convertiría la vacuna, si la desarrolla, en un bien público global. Y aquí entramos a otro concepto, el concepto de bienes públicos globales nos tiene que despertar también otra línea de pensamiento, de análisis,
porque nos lleva a otros escenarios internacionales de cooperación que son distintos a los de la búsqueda de lucro. Y esto a su vez retroalimenta las versiones de que estamos hablando de un escenario desconocido, inesperado, que nos afecta a todos y que no habría ninguna duda de que no fue provocado por ninguna de las partes. Así es, embajador. Ya que estamos hablando de hegemonías, de supremacías y de carreras por la vacuna, pues es interesantísimo hablar de esta búsqueda por la vacuna, pero desde el punto de vista de la geopolítica global, porque me parece que ahí nuevamente Estados Unidos pierde a la hora de hacer su propuesta internacional. Tenemos un Donald Trump que de alguna manera busca culpar a la Organización Mundial de la Salud, suspende su financiamiento en un momento electoral en Estados Unidos, pero también tenemos a un Donald Trump que enfila todas sus baterías para desarrollar una vacuna de manera unilateral y nacionalista, en contraste con lo que ha señalado usted, que China, la República Popular de China, está buscando desarrollar una vacuna que sea un bien asequible para todos, como un bien, exactamente un bien global, un bien público global. Creo que es un término muy interesante como lo ha manejado. Y entonces ahí también podemos ver las grandes fisuras y los grandes posicionamientos divergentes entre Estados Unidos y China. Y ahí, por así decirlo, China estaría también llenando un vacío de Estados Unidos cuando hoy estamos viviendo también una crisis en materia de cooperación internacional y de liderazgos mundiales. Cooperación internacional y repito el tema de funcionamiento de las instituciones. Instituciones internacionales que han venido, algunas de ellas perfeccionando su funcionamiento, ampliando su membresía, afinando los métodos de trabajo, pero esta crisis nos pone de manifiesto esta necesidad de revisar entre todos el cómo van a ser los organismos internacionales de aquí a futuro. ¿Por qué? Porque estamos viendo esta estrategia de amenazas, de retiro, de no financiar ciertos programas, por un lado, y por otro, las ofertas también de China de incrementar su participación a nivel de organismos internacionales. Yo creo que nos toca a los otros países también adoptar nuestra posición de manera más responsable. Tenemos que buscar no que lo definan uno u otro de las grandes potencias, tenemos que buscar tener una mayor participación en, bueno, desde luego en las investigaciones, en el marco institucional, pero también en el financiamiento de las organizaciones internacionales. Porque podemos exigir nuevas tareas a la OMS o cualquier otro organismo, pero si no le damos los recursos humanos, si no financiamos nuevas investigaciones, si no hacemos algo para que estos organismos funcionen de manera diferente, vamos a terminar pasando de una hegemonía a otra que no es lo que se busca. Tenemos que buscar que haya una mayor participación, ahí sí, multilateral, y esto es a lo que me refería cuando digo que es la oportunidad de que la nueva política internacional no sea bipolar, que busquemos que sea más multipolar, cada país, cada región jugando el papel que le corresponda, todos con una mayor participación y responsabilidad. Y desde luego, esto implicará pues que todos asignemos una mayor cooperación para ese bien común. Embajador, el próximo año el Partido Comunista de China cumple 100 años desde su fundación. Y aquí la pregunta es cómo utiliza el Partido Comunista el soft power de China para recuperar su imagen y quizá tratar de recobrar este déficit en materia de confianza. Es decir, ¿cómo utiliza China su poder de atracción y de persuasión en este momento tan difícil en el orden internacional? En este momento, el principal instrumento es el de la cooperación en los insumos médicos. No hay otra manera de hacerlo, o sea, no están abiertas las líneas ni de comercio, ni marítima, ni aérea. No hay apertura en cuanto al transporte aéreo para recuperar el turismo. Pues la única manera que tiene China, y que lo está haciendo de manera eficiente, es mediante el suministro de los equipos médicos. Hay una estadística de que China está
apoyando directamente a 80 países. La mayoría son países que se han asociado al concepto de la franja y la ruta, pero también lo está haciendo en países que no están asociados a este concepto. México entre ellos los debemos señalar de manera muy directa. Países en Europa, ha habido una cooperación directa, rápida, amplia, efectiva en cuanto al suministro de, no solamente del equipo de protección personal que se usa para los médicos y enfermeras, el tema de los ventiladores mecánicos es muy importante, el tema de medicamentos. Hay que recordar que China junto con India son de los países, y México, somos de los países que tenemos una mayor participación en el suministro de medicamentos a nivel mundial. Entonces se ha dado una apertura, una canalización permanente de estos recursos mediante comercio internacional, mediante cooperación, mediante donativos, con participación del sector público, sector privado, organizaciones de otros países, gobiernos de otros países. Se ha establecido un puente aéreo permanente entre China y numerosos países. México es uno de los beneficiarios de este puente aéreo que estamos aprovechando pues casi de manera diaria para poder suministrar el material de equipamiento para nuestro sector médico. Es el principal instrumento. No se está viendo en este momento ningún elemento ni de carácter que acompaña a veces el poder suave, que puede ser ideológico, de adoctrinamiento, de convencimiento. La única manifestación que estamos viendo es a través de esta cooperación internacional. Embajador, pasemos ahora a hablar un poco del tema del comercio. Traemos la peor recesión económica desde el crack de 1929. Esto ha sido una aseveración del Fondo Monetario Internacional. Tenemos de frente el mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto lo ha señalado Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Y bueno, pues todo esto ha ocasionado una verdadera contracción económica sumamente profunda y pronunciada. En gran medida porque se colapsó la producción mundial, la demanda de bienes y servicios y por supuesto se disrumpió todas las cadenas relacionadas con el comercio internacional. ¿Usted cree que este COVID-19 trae consigo un fuerte componente desglobalizador? Si ese es el caso, ¿qué hará China siendo la principal fábrica del mundo? Yo espero que no tenga ese efecto desglobalizador. Sí creo que tiene que ser un cambio en la calidad de la globalización. Cuando vemos la caída que se produjo en el crecimiento en China, es una caída cercana al 7%, primer trimestre. Vemos también el momento de la reanudación de la actividad económica, que como es todo en China, se hace a toda velocidad, con una gran capacidad de planificación y de recuperación. ¿Dónde estamos viendo las principales fuentes de crecimiento para los próximos meses, y yo diría próximos 2 años? La principal fuente de crecimiento en China va a ser el mercado interno. La principal fuente de crecimiento de la demanda mundial podría ser el crecimiento del mercado interno en China. Tenemos que observar con mucho cuidado esa evolución, porque si estamos esperando recuperar las cadenas que traíamos de comercio exterior hace 6 meses o 1 año, no se van a dar. Se está dando una reconversión de la industria dentro de China de manera muy marcada en la región de Asia que está asociada con China. Hay que recordar que la vinculación más fuerte entre economías se da entre las economías de Corea del Sur con China, de Japón con China, de esos 3 países que a veces no tienen un buen diálogo político, pero tienen una gran vinculación económica e interdependencia recíproca, de ellos con los países del sudeste asiático. Pero lo que sí estamos anticipando, y me ha tocado tener algunas conversaciones con los economistas del Banco Mundial y de otras instituciones estos días, es que va a haber una reconfiguración de las economías a nivel regional. La economía regional, que va a ser la más importante en los próximos años, es la economía de Asia, no únicamente China,
sino va a ser una economía regional más regionalizada y menos centrada. Y de ahí tenemos que partir a cómo la recuperación se va a impulsar en las otras regiones. En América del Norte, sin duda, va a tener un efecto muy importante la entrada en vigor del Acuerdo México, Estados Unidos, Canadá. Va a tener un efecto muy importante las medidas que cada uno de los 3 países y otros países en América Latina empujen para la recuperación. Hay que ver cómo se hacen la selección de sectores, cómo se canalizan los estímulos adecuados, cómo se protege el empleo, cómo se recuperan, por un lado, cadenas de suministro y se reconfiguran las cadenas de valor. ¿Qué va a pasar con el turismo y con ello, con toda la industria de transporte aéreo? Hay que recordar que el transporte marítimo está totalmente suspendido. Ahí pueden venir quiebras de algunas de las cadenas marítimas de transporte. Cómo enfrentamos las caídas nacionales en los niveles de corrupción. Y todo esto tiene que ver con la nueva globalización. No se acaba la globalización, va a ser más regional, va a ser más dependiente de nuevos sectores. Y hay que recordar que lo que se está poniendo ahora como el principal sector de crecimiento es la tecnología. A veces se nos olvida el papel que está jugando la tecnología desde el día 1 en esta crisis que estamos viviendo, en términos de pasar la información, de compartir las medidas de emergencia, de hacer las videoconferencias sobre los tratamientos, cómo hacemos la comunicación entre investigadores para hablar de los posibles medicamentos, la trazabilidad de los contagios, las pruebas de diagnóstico, la organización de los hospitales, temas que antes no estaban tan presentes, estaban ahí, pero no estaban tan presentes en la vida diaria, han dado un impulso superior, diría yo, al uso de la tecnología. Sí. Y repito, esto nos está generando una mayor conciencia de que tenemos que superar la brecha tecnológica que impide que en muchos sectores y en algunos países o dentro de muchos países se tenga un aprovechamiento cabal en el uso de las tecnologías. Los sectores que están saliendo más rápido, que están creciendo más, ganando más en estos momentos, son sectores tecnológicos. La lista es enorme, podemos hablar desde comercio electrónico, el tema del diagnóstico médico, educación a distancia, pero también la infraestructura que alimenta el funcionamiento de esta tecnología, del Internet de las cosas, pues tiene que ver con el futuro de la red 5G, cuáles son las empresas que están compitiendo para ello, cómo se da esta vinculación mundial con las nuevas tecnologías, pero también con las nuevas empresas que generan los aparatos terminales para tener el acceso y cómo se crea la infraestructura para mantener esa conexión en el largo plazo. Entonces, esto nos va a dar una idea de a dónde va la economía a partir de aquí y cuáles son los sectores que van a recuperarse, cuáles se van a reconvertir, cuáles se van a relocalizar. Si hay relocalización de empresas, tiene que ver con esta reconfiguración de cadenas y cuáles son los sectores que al final van a salir triunfadores de la crisis y de la recuperación. Embajador, me gustaría destacar un concepto muy interesante que usted ha manejado, el tema de la gobernanza sanitaria, es decir, cómo echar adelante toda la política pública sanitaria a nivel mundial en el decision making, es decir, en los actores políticos y en la toma de decisiones. Entonces, bueno, va a ser un concepto interesante en donde pues va a recobrar importancia todo el tema de la gobernanza sanitaria, porque hoy no se puede hacer política prácticamente sin los científicos, los médicos, los virólogos o bien los epidemiólogos. Pero bueno, hablando un poco de la reconfiguración económica, de la relocalización de empresas, de este avance en la regionalización, ¿cómo juega el tema de la nueva ruta de la seda? Digo, si estamos hablando de geopolítica es una pregunta obligada, sobre todo porque estamos hablando de un megaproyecto de infraestructuras que busca conectar o vincular a 3 continentes.
Me estoy refiriendo a Asia, a África y Europa, en donde también diversos países de América Latina y del Caribe buscan participar. Hay más de 70 países del mundo ya integrados a la nueva ruta de la seda. América Latina ya ha firmado algunos países ciertas cartas de entendimiento. Y aquí la pregunta es, bueno, pues, ¿cómo se verá afectada esta iniciativa de la nueva ruta de la seda por el COVID-19? En el primer momento se refuerzan los contactos con los países miembros de esta iniciativa en términos de la respuesta a la emergencia sanitaria, la cooperación directa de China con estos países, el suministro de equipamiento médico. Pero al mismo tiempo, ya segundo o tercer mes, se empieza a ver que hay se llama en esta palabra ralentización de los proyectos de infraestructura que se habían emprendido a partir del proyecto de la ruta, de la franja y la ruta. Y esto es natural porque la crisis se está viviendo no únicamente a nivel de salud, se está viviendo a nivel económico. Entonces ya hay la pregunta de muchos respecto a qué tan prioritario es la construcción de este o aquel proyecto, más aún cuando viene con un componente de financiamiento externo y no necesariamente va a tener la carretera, el puente o el puerto o la obra en general el aforo necesario para la recuperación de la inversión en el largo plazo. Entonces se ha dado la suspensión de algunas obras. Entonces, la parte de la construcción con base en la franja y la ruta, estamos viendo que sí se ha alentado un poco su expansión y ya se habla de cuáles van a ser los mecanismos de la negociación de deuda o de el repensar el financiamiento de esos grandes proyectos en el corto plazo. O sea, no creo que esto afecte el proyecto de largo plazo, pero en el corto plazo sí se ve en una manera más lenta. Lo que sí nos da la señal de dónde viene la reconfiguración real es en los sectores en donde se está dando el dinamismo ya en el momento de la recuperación. La recuperación en China empezó a principios de marzo, empezó a dar ya el movimiento económico. En abril fue mucho más general, estábamos hablando a finales de abril de cerca del 85% de la actividad recuperada. Estábamos hablando en mayo de prácticamente del 95-98%, y esto, lo único que falta por recuperar en este momento es el regreso a la escuela de todos los niveles escolares. La mayoría están, no son todos, pero toda la demás actividad está totalmente recuperada. Y no hay contagios, no hay hay medidas sanitarias, pero no hay un problema ya de contagio dentro de toda China. Vimos como manifestación principal de la crisis, el comercio exterior de China, que es muy importante, se cayó en cerca de 7% los primeros 3 meses. En abril, cuando se recupera la actividad, crece en un mes 3.5%. O sea, eso demuestra la velocidad de crecimiento que se está viendo en los diferentes sectores. Pero ya hay sectores a los que estábamos acostumbrados a negociar con ellos, que ya se reconvirtieron. Ayer platicábamos con un grupo de empresarios mexicanos que trabajan por acá y nos comentaban ellos cómo han modificado sus contactos, sus contratos, sus compras, y cómo ellos mismos se están reconvirtiendo actividades que antes apoyaban en México porque los sectores con los que trataban ya no existen o ya no producen lo mismo que producían hace unos meses. Entonces, hemos visto que la mayor reconversión se da en el sector automotriz, autopartes. Hay un cambio muy importante en el sector del acero. Hay un impacto inmenso en lo que es productos de computación, electrónicos, equipos eléctricos. Se va a ver en maquinaria y equipo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la detención de algunos grandes proyectos a nivel mundial. Se le da una importancia a maquinaria y equipo. Todo lo que sea los vehículos eléctricos, la movilidad eléctrica va a tener un gran impulso a partir de ahora. Y hay una reconversión en prácticamente todos los sectores que le estamos dando el seguimiento para ver en dónde se da ese cambio en la economía real
y donde tenemos que fomentar el aprovechamiento de oportunidades para comerciantes, para productores, para diferentes instituciones en México que trabajamos en esta relación bilateral. Repito, donde se ve más dinamismo tiene que ver con la tecnología. Si lo vinculamos con la parte inicial de la pregunta sobre el futuro del sector salud, va a haber más inversión en investigación y desarrollo en ese sector. En los países va a haber más inversión necesariamente en la reconfiguración de la infraestructura hospitalaria, en los servicios de diagnóstico, en el aprovisionamiento de los medicamentos y el equipo de protección personal. Son sectores que no estaban en la agenda en los primeros lugares hace unos meses y hoy pasan al primerísimo lugar de la agenda, y ahí vemos que hay una acción económica, no solo en China, en varios países, y también hay que medir cuánto dura esto. El día que se encuentre la vacuna, a lo mejor esta emergencia pasa a segundo plano, como antes pasaron otras emergencias también de virus que afectaron al mundo. Embajador, se nos acaba el tiempo, pero bueno, quisiera proceder a realizar una pregunta de México, pero antes quisiera formular una pregunta relacionada con Hong Kong, porque el mundo sí está pendiente sobre el movimiento pro-independentista en este territorio. Tenemos una nueva ley de seguridad que ha buscado imponer el Congreso Nacional del Pueblo, que ha sido muy polémica, muy controversial y que ha generado pues enormes reacciones de la comunidad internacional, incluso el rechazo tajante de Estados Unidos. ¿Usted cree que esta ley de seguridad pueda dar por terminada esta doctrina de un país, dos sistemas? No, es al revés. O sea, la aprobación de la ley se da en el marco de esa política de un país, dos sistemas. Lo que hace la Asamblea Popular Nacional es que propone una ley, se aprobará mañana, jueves seguramente, y pasa a la consideración del Comité Permanente de los esquemas partidistas, y después pasa a su promulgación por la autoridad local en Hong Kong. No es que vaya a cambiar el sistema, al contrario, se ratifica el hecho de que para la República Popular China el territorio de Hong Kong es parte de su soberanía. Entonces se está confirmando que tienen la posibilidad de aprobar leyes para la aplicación en todo el territorio nacional. Y esto confirma esta idea de un país, dos sistemas, que ayer mismo lo ampliaron al anunciar el proyecto del desarrollo de la Gran Bahía, que se llama a la región que va de Hong Kong, pero que se extiende un poco al norte hasta Guangzhou, pasa por Zhuhai en la parte continental, baja hasta Macao un poquito. Es una gran región, Shenzhen, que es una de las zonas más desarrolladas de China. Ese proyecto del desarrollo de la Gran Bahía va a fortalecer ese concepto. Dos sistemas, un país. Es un concepto que México en nuestra política exterior respetamos en nuestra relación con China. Y ayer le agregaron en la Asamblea Popular Nacional el concepto de tres monedas. Un país, dos sistemas, tres monedas. Entonces, se va a mantener esa capacidad de las regiones administrativas que son Macao y Hong Kong, pero se fortalece el ejercicio de la soberanía bajo el principio de un solo país. Embajador, ya una última pregunta para darle pie a una ronda de preguntas y respuestas. Institucionalizada la discordia entre Estados Unidos y China a raíz del COVID-19 o de ese tsunami pandémico, ¿cómo debe México colocarse entre dos nodos geopolíticos distintos? Es decir, México forma parte de América del Norte. El 1 de julio entra en vigor el TEMEC. ¿Cómo debemos de jugar entre la primera y la segunda economía del mundo? Pues tenemos que jugar como siempre, yo digo con inteligencia y con equilibrio. México es un país de América del Norte. México tiene sus intereses
económicos principales en América del Norte, pero con una gran interacción social y una población mexicana que nos interesa mucho, que vive en los Estados Unidos y que convive todos los días con sus familias en México, que es muy importante. Pero México es un país latinoamericano de corazón, de historia y tradición. Tenemos que movernos en ese ambiente de país latinoamericano. Somos un país con una gran vinculación histórica con Europa. Hay que movernos en ese polo, en esa multipolaridad de seguir afianzando los vínculos con todos los países de Europa. Y somos un país con una gran vinculación al Pacífico. En Asia-Pacífico tenemos grandes amigos, tenemos al segundo socio comercial, que es la República Popular China. Tenemos grandes inversionistas como son Japón, la República de Corea, grandes relaciones con Singapur, con Australia, con Nueva Zelanda. Hemos ampliado la vinculación a través del TPP. O sea, estamos en un mundo en donde México se puede mostrar como un país que defiende su interés nacional en un ambiente que llamamos hace muchos años de pertenencias múltiples. Pertenecemos a muchas regiones, tenemos intereses en todo el mundo, pero lo que defendemos es la mexicanidad. Y yo sí creo que con los valores de la nación mexicana podemos proyectar un poder suave, podemos hacer que este poder se convierta más en un poder inteligente y que podamos tener pues un poder real en la toma de decisiones en los foros multilaterales creciente de aquí en adelante. Creo que las capacidades de México, las fortalezas que tenemos, las tenemos que seguir ampliando, defendiendo y proyectando. Pues muchísimas gracias al embajador José Luis Bernal por estas apreciaciones, por este intercambio de ideas, de notas. Gracias, embajador. Apreciamos mucho su trayectoria diplomática y todo su conocimiento. Pues ahí tenemos la radiografía que nos ha expresado el embajador, principales ideas en términos de la geopolítica global, del comercio y de toda esta mezcla muy peligrosa que se da con la pandemia del COVID-19. Pues ahora, embajador, vamos a proceder a esta sesión de preguntas y respuestas. Le pido al equipo del COMEXI que por favor me pueda proporcionar estas preguntas vía mi celular y bueno, pues procedo a realizarlas, embajador. Gracias, con mucho gusto. Empezamos con una pregunta de Luis Rubio, presidente de COMEXI. Por su localización geográfica, México se encuentra en un triángulo en la relación con China, donde no puede ignorar a Estados Unidos. Sin embargo, partiendo de este reconocimiento, ¿qué cree que es posible construir con el gobierno chino para una relación mucho más ambiciosa y rica de lo que ha sido hasta ahora? Partimos de dos realidades. Una realidad es la importancia que ya tiene para México como país, pero fundamentalmente como economía, la relación con la República Popular China. Cuando uno ve las estadísticas de cuánto, qué porcentaje representa para México la importación que viene de China, esto nos genera una sensación de certeza de que esta relación se tiene que seguir desarrollando. Cerca del 18% de los insumos de bienes intermedios y bienes de capital de México cada año vienen de la República Popular China. Tenemos del total de comercio bilateral que hemos registrado un déficit respecto a China. Siempre estamos haciendo el análisis de qué representa las importaciones que traemos de China. La mayoría, más del 70%, representan insumos industriales. Una parte son bienes de capital, pero cuando hablamos de insumos industriales estamos hablando de partes de bienes intermedios que se procesan en las plantas industriales mexicanas, que generan empleo local, que generan una absorción tecnológica, que dan lugar al desarrollo regional y que siempre van a reflejarse, o casi siempre, en una nueva exportación. O sea, vienen a fortalecer también el comercio exterior de exportación. Esto genera, pues, mejoramiento en los niveles de vida, de desarrollo dentro de México
y esto es lo que tenemos que buscar en la relación con este, que es nuestro segundo socio comercial en el mundo. Está lejos en términos de números absolutos del comercio que tenemos con los Estados Unidos, pero al estar en el segundo lugar, pues se ubica como en ese lugar de prioridad para todos los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer aparte de seguir fomentando esta relación económica? Pues tenemos que ver otros horizontes en términos de la incorporación de nuevas tecnologías, tener una mayor participación más responsable, más involucrada en los temas locales de parte de la inversión china, ampliar los sectores en donde la inversión china está siendo bienvenida dentro de México, hacer una gran labor de promoción de inversiones y de convencimiento también de los sectores mexicanos de que aquí hay grandes posibilidades de desarrollar nuevos sectores con la tecnología, con el capital, con la participación de China. Tenemos que ver más en términos de cooperación educativa. Para ello tenemos que hacer más promoción del turismo, para que nos conozcan, hacer más promoción de nuestra cultura, para que se interesen en lo que somos. Somos dos países con grandes civilizaciones y hay que aprovechar eso para mantener ese diálogo bilateral. Y al final comento lo que es lo primero en esta relación, dado el sistema político, que es el diálogo político. El diálogo político es fundamental en la relación con China. Mantenemos una muy cordial comunicación, cooperación, diálogo permanente al más alto nivel entre los presidentes de México y de China. Los cancilleres están en constante comunicación, diferentes secretarios de Estado. Tenemos mecanismos de consulta que trabajan bien. Ahorita lo que está detenido son las visitas recíprocas, desde luego, y algunos mecanismos de certificación para el comercio agrícola por la cuestión de la interrupción de los viajes, pero hemos seguido aún en la crisis incrementando las ventas de productos alimenticios mexicanos. Se renovó también el envío de minerales. Se han retomado, debo comentar, esto lo observamos en la labor de la embajada. No cerramos en ningún momento la embajada y en momentos en que la mayoría de las oficinas, no solo mexicanas del mundo, estaban cerradas, en el mes de marzo registramos en nuestra embajada el interés de 400 empresas chinas por realizar nuevos negocios en México. Lo hacemos a través de labor consular, de legalización de documentos, y estamos viendo ese interés creciente de las empresas, las grandes empresas del Estado, las grandes empresas de tecnología que son privadas, las grandes empresas de la construcción que se interesan en ver cuáles son los proyectos prioritarios del desarrollo de México, están interesados en participar. Ya hubo una de las licitaciones que se resolvió a favor de un consorcio donde participa una gran empresa china para la construcción del primer tramo del Tren Maya, y estamos viendo este interés creciente por participar en asociación con empresas mexicanas en diferentes proyectos. Entonces, hay un ambiente, creo yo, favorable a que aumenten las relaciones. No lo tenemos que ver en una visión de suma cero, ni de una dicotomía respecto a la relación con Estados Unidos. Lo tenemos que ver en términos de la complementariedad que la participación de empresas chinas con empresas mexicanas tiene para el fomento de una mayor competitividad dentro de América del Norte, donde están Estados Unidos y Canadá. No es ni en contra ni aparte de, es en conjunción con lo que está pasando en América del Norte, y las nuevas reglas del comercio y la inversión en América del Norte van a tener un impacto muy significativo en nuestra relación con Asia. Lo vemos en la relación con Corea, con Japón, con China y con otros países que están interesados en seguir ampliando su contacto con México. Embajador, tenemos muchas preguntas. Quisiera tomar tiempo realmente ya para hacerlas. Una muy particular de Jorge Millán respecto a la Feria de Importaciones de China. Y la pregunta es si el gobierno chino se ha manifestado para que siga llevándose a cabo este evento. Si es así, el gobierno
chino estará ofreciendo apoyos para los exportadores, ya que en estos momentos los empresarios mexicanos están dudando en invertir en ese viaje? Sí, el evento está confirmado y debo decir que está confirmada también la participación del sector empresarial mexicano. A través del COMCE se hizo la reservación de los espacios de exposición, de un muy buen espacio, debo decir, que prácticamente duplica, creo, el del año pasado. Se está trabajando con varios gobiernos estatales para asegurar la presencia de sus respectivas entidades, de diferentes empresas de toda la República. Respecto a los apoyos del gobierno chino, estos no los han anunciado, pero ha habido ya 2 reuniones de coordinación en Shanghái en preparación de esta gran feria de importaciones. La novedad de este año, que no nos sorprende, es que se abre un pabellón nuevo para todo lo que es equipamiento médico. Hay que recordar que México es un gran exportador de equipo médico. Estamos en 5º o en 8º lugar, no lo tengo muy presente, pero abrieron para esta edición de la Feria de Shanghái de importaciones un pabellón solo para equipamiento médico. Ahí va a haber oportunidad de las empresas mexicanas de proyectar su oferta. El pabellón mexicano cuenta ya con una reservación de 650 metros cuadrados y sabemos que al menos 3 estados de la República tendrán espacios adicionales para albergar la presencia de exportadores. Hay sectores dedicados al sector agropecuario, alimenticio, que va a ser muy importante, es muy importante, pero va a ser cada vez más importante en China en la medida que se acelere su crecimiento interno, y de los tradicionales, pues el sector automotriz. Pues sí, está confirmado y está confirmada la presencia de México. Tenemos una pregunta de la embajadora Norma Pensado. En la nueva reconfiguración geopolítica derivada en la administración Trump, Rusia y China, ¿estima usted que la era del post-COVID-19 tendrá un impacto adicional en este acercamiento? Y de ser el caso, ¿en qué perspectiva? El acercamiento durante la crisis del COVID ha sido muy importante. Hemos registrado al menos 3 conversaciones directas entre los jefes de Estado de Rusia y China. Ha habido algunos momentos de tensión porque una parte importante de casos importados de contagio provinieron del territorio ruso. No eran rusos, eran chinos que viajaron por esa vía para llegar a China. Se cerraron las fronteras totalmente con Rusia, pero sin suscitar un conflicto bilateral. La cooperación está creciendo. Yo me iría a un sector adicional, y agradezco mucho la pregunta de Norma porque es muy importante. Le damos un seguimiento permanente, es el fortalecimiento de las capacidades militares, el fortalecimiento de las alianzas de defensa en esta región. China y Rusia, que tendían a verse con respeto, pero con cierta distancia, han venido incrementando su cooperación en materia de defensa, de seguridad internacional, y cada vez actúan más de la mano en este sector. En las deliberaciones de los órganos de gobierno de la República Popular China esta última semana, este tema ha estado muy presente. Sí tiene que ver con pues, esta narrativa de responder a las amenazas que llegan de otras latitudes, y creo que esto se va a seguir dando no solamente en los temas de salud, en los temas de cooperación binacional, sino mucho más también en los temas regionales y globales en materia de seguridad. Además hay que recordar que China y Rusia están muy comprometidas en el marco de BRICS, cooperan de manera extraordinaria en el marco de la Conferencia de Seguridad de Shanghái, y pues como miembros permanentes del Consejo de Seguridad están siempre, vemos, actuando de la mano. La participación próxima, esperamos, de México en el Consejo de Seguridad nos va a dar también una agenda adicional a la que venimos manejando para poder coordinar, para poder brindarle información respecto a los intereses de estas 2 grandes naciones en materia de seguridad internacional.
En aras de superar la emergencia económica, Adrián González pregunta cuáles medidas contracíclicas aplicará Beijing o está aplicando la República Popular China. Es una carga. Lo primero que debo comentar es que antes de la reanudación de actividades económicas, lo que se llama pues, el regreso, la rentrée, dicen los franceses, se analizaron cuáles eran los retos que se tenían que enfrentar. O sea, dónde eran necesarios estímulos, cuáles eran los estímulos adecuados, cómo se hacía una selección de sectores, cómo se protegía el empleo y cómo se recuperaban las cadenas de valor. ¿Qué se empezó a hacer? Bueno, son medidas que ya están. O sea, no solo la estrategia se anunció, sino que ya se está impulsando. En materia de sectores, lo primero que se hizo fue estímulos directos para el sector agrícola, para mantener el mercado interno y para seguir con el proyecto que estaba anunciado de erradicar este año la pobreza extrema en el país. Acaban de reafirmar la meta de terminar con la pobreza extrema este mismo año y parece que lo van a lograr. El apoyo a grandes empresas se dio de una manera muy interesante cuando el gobierno otorgó lo que llamaron certificados de fuerza mayor. Estos certificados permitieron a las empresas chinas a justificar el por qué no podían cumplir con contratos de proveedores internacionales, de compradores internacionales. Entonces, es como la disculpa para que no tuvieran que ser penalizados. Se localizaron algunos centros de producción clave, se otorgaron recursos para el inicio de fábricas importantes y también para apoyar a las comunidades que viven alrededor de esas empresas. Pymes recibieron apoyos especiales, exenciones fiscales temporales, facilitación de préstamos, condonación de la renta al menos por 3 meses, subsidios a servicios básicos, se crearon nuevas sinergias con grandes empresas, los bancos aplazaron los créditos para las pymes, se dieron apoyos para las empresas del Estado, apoyos para el sector privado, el financiamiento público y privado se incrementó mediante la baja de las tasas de interés a través de los bancos que operan en el sector comercial chino. Se invirtió, de parte del Estado se anunció un programa grande de inversión en energía renovable, en comunicaciones 5G, en nuevos trenes de alta velocidad entre las provincias, que es un sector muy dinámico, y también muy importante, se está invirtiendo en lo que se llaman los nuevos modelos de negocios para fomentar la innovación. Aquí entran sectores de economía circular, comercio electrónico, entregas a domicilio, el desarrollo de aplicaciones, programas para mejorar la eficacia de la burocracia gubernamental, los servicios de inteligencia artificial, minería de datos, o sea, el Big Data, la georreferenciación, que ha tenido un gran impacto en el seguimiento de los casos de contagio, medidas en contra del desempleo. El desempleo ha sido muy fuerte, sigue siendo muy fuerte, y se apoya a los trabajadores de manera directa a través de no suspender los sueldos de las empresas, el apoyo a grupos vulnerables, por ejemplo, en el caso de los costos médicos, se absorben totalmente por el Estado en casos de chinos afectados por COVID, se protege a los trabajadores chinos que emigran de una región a otra, los grupos en extrema pobreza. Es una lista larga, hay sectores que están recibiendo subsidios especiales, el sector turístico, que estaba totalmente detenido, ya se reabrió hace 4 semanas para turismo interno nada más, el sector de aviación, sigue cerrado el país a la llegada de extranjeros, pero al nivel de vuelos nacionales, el dato que teníamos ayer es que ya están realizando 10,000 vuelos al día dentro de China, o sea que este sector ya está completamente reactivado. Ha habido apoyos a las aerolíneas, se rescató a una empresa que se fue a la quiebra prácticamente, que la conocemos en México, se llama Hainan Airlines. Se apoya de manera
renovadas las zonas económicas especiales y hay medidas especiales en el sector inmobiliario, fomento de consumo interno. Ha sido muy importante la política monetaria por parte del Banco Central, medidas como las que aplicó también Banco de México de reducir lo que antes llamábamos el encaje legal a los bancos, se hizo acá también, y hay una reacción buena en términos del comercio exterior. Mencioné yo esa recuperación que se dio en abril, lo que permitió que se mantuviera el tipo de cambio estable prácticamente sin ninguna variación en estos 5 meses. Pues son muchas medidas, no hablo del tema educativo, ha habido grandes medidas y repito, a todas les estamos dando un seguimiento cercano, no solamente informativo, sino también analítico, porque cada una tiene una implicación, y tiene una implicación global y una implicación indirecta o directa también en la relación con México. En ese sentido, Alejandra Senses pregunta si pudiera profundizar en el tema de la movilidad eléctrica que señaló usted en su intervención. ¿Cuál es la meta planteada para el sector en el corto plazo y su visión, digo, la de China, en torno a las energías renovables para la electrificación? En términos de movilidad eléctrica, ha habido grandes avances en China. Ayer que platicaba con algunos empresarios, comentaban por qué no hacemos una mayor atracción de este tipo de industrias para México. Lo estamos haciendo, estamos buscando que se ubiquen en nuestro país algunas, no solamente una, algunas empresas que ya son productoras de autos eléctricos en China. Han tenido un gran desarrollo, son modelos muy bien armados, muy bien desarrollados, de alta tecnología, y son bonitos. O sea, no estamos hablando de un sector que está muy avanzado, compite con cualquier marca en el mundo y ya son eléctricos. Pero también estamos buscando la introducción de nuevas líneas de transporte público eléctrico. Ya se hizo una operación importante por parte de la Ciudad de México hace unos meses respecto a los trolebuses nuevos. Estamos viendo cómo esta tecnología no solamente se procede a la compra de las unidades, sino también que se armen estas unidades en México, que se produzcan en algunas partes. Eso va por un buen camino. La posibilidad de una empresa de autos eléctricos está avanzando. Se detuvo un poco porque esta empresa tuvo que entrar rápidamente a la fabricación de ventiladores y hasta de cubrebocas, pero ya están retomando su producción otra vez. Y esto se acompaña del otro tema de la pregunta, que son las energías renovables. Se vio durante la suspensión de actividades un gran impacto en el medio ambiente. No quiere decir que bajó la contaminación en ciudades como Beijing, algunos días sí, pero en general en el país, sobre todo en las zonas industriales, hubo un efecto notable en la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera. Cambiaron los niveles de contaminación en toda la región de Asia, no solamente en China, es un gran territorio. Y esto pues llevó a mayor convencimiento de que es importante seguir avanzando en el cambio de la fórmula de producción energética. Ha habido grandes avances en el aumento, con aumentos en el uso de energías renovables en China. La tecnología solar, la tecnología eólica han tenido grandes desarrollos. No ha bajado todavía la quema de carbón mineral, pero sí ha bajado la proporción respecto a la producción total de electricidad. Pero el convencimiento ya está de que van a seguir avanzando en estos sectores, y son sectores en donde también se ha manifestado el interés de empresas de poder desarrollar proyectos dentro de México. Creo que ahí hay un futuro que tenemos que seguir explorando, revisando en México para que esto se dé en un momento con todas las posibilidades que ofrece. Embajador, otra pregunta de Joana Zubich. ¿Cuál es su opinión sobre el lanzamiento de la criptomoneda de China y su apuesta para reemplazar el dólar en las transacciones internacionales? Esto fue una información falsa.
o sea, el título fue fake news, como dicen ahora. Hay un nuevo sistema de criptomoneda en China, ¿sí? Pero no tiene la intención de sustituir a ninguna otra moneda. Sería algo muy, muy costoso, muy difícil y sobre todo, pues, que provocaría pérdidas no solamente a Estados Unidos, sino también a China. La criptomoneda se estaba ya poniendo en práctica en algunas 3, 4 distritos dentro de China desde finales del año pasado. Se suspendió en algún momento la prueba que estaban haciendo por motivo de la epidemia dentro de China. Pero se reafirmó el proyecto hace unas semanas y tiene un objetivo muy claro. O sea, como sabemos, no sé si todo el mundo lo sabe, pero en China ya hay una ley que dictaminó hace tiempo que en pocos años ya no se va a usar el efectivo. O sea, ya está establecido por ley que se dejará de usar el efectivo. Con base en eso, desde hace años ha avanzado muy rápidamente el uso de dispositivos electrónicos como medios de pago. Y eso es muy importante en términos en momentos de pandemia, porque cuando nos enteramos que una persona va a ir a un cajero automático al banco por su efectivo, pues resulta contagiado o tiene que salir para ir por su efectivo, es un riesgo en momentos de aislamiento social, de distanciamiento social. En el caso de China, prácticamente nadie está usando efectivo, prácticamente nadie tiene que ir a un cajero, prácticamente todo el mundo podemos pagar con el teléfono celular. Pero estos sistemas de pago han sido desarrollados por 2 grandes empresas privadas, ¿sí? Es el programa de Alibaba, el programa de Tencent, que son muy efectivos y se aliaron ellos con el gobierno para que el gobierno tenga su propio sistema de pago, su propio monedero electrónico, que le va a permitir tener otras virtudes en términos de trazabilidad de las operaciones, de registro y me imagino también de fiscalización. Pero finalmente es parte de un modelo integral del manejo de la moneda al final de la política monetaria y del control de los movimientos económicos por parte de los individuos y las empresas. Es un proyecto avanzado, es un proyecto que se basa en la tecnología de blockchain, está soportada por el Banco Central y está con la tecnología de las 2 grandes empresas de comercio electrónico de China. O sea que va a estar en funcionamiento muy pronto, pero no sustituye a ninguna moneda, ni como medio de cambio, ni como reserva de valor. Otra pregunta de Guadalupe González Chávez sobre el Pacífico latinoamericano, que señala que tiene pendiente una redefinición de su participación en esta nueva época, no solo frente a la relación con China. Se han quedado en suspensión reuniones importantes y pareciera haber mayor dinamismo en los mecanismos de otras regiones. ¿Cuál sería la perspectiva para esta región? Lo primero es, como hemos dicho las últimas semanas, superar la emergencia de salud. Yo escribí hace unos días que es falso el dilema de elegir entre salud y economía. Primero la salud y después viene la economía. Casos como Chile y Perú, Brasil, han tenido una gran reconversión de sus sectores externos, de manera que tienen una alta proporción de su comercio exterior concentrado con China. En el caso de Chile, ahorita con la emergencia de los últimos meses, prácticamente se detuvo el comercio, y cuando decimos se detuvo el comercio de Chile con China, pues se detuvo el comercio exterior de Chile. El impacto va a ser, me imagino, dramático en términos de números y de empleos y de divisas. En el caso de Perú ocurre algo similar, es menor la proporción, pero es alta. En el caso de Brasil es creo que más alta, pero tiene otras fuentes de diversificación la economía brasileña. Entonces, lo que va a pasar después de la pandemia y que empiece la recuperación es que se va
a retomar o a tratar de retomar al menos los niveles de comercio que se tenían con China antes de la crisis. En algunos sectores ha habido un acentuamiento de las relaciones directas de China con estos países. Hay proyectos de inversión y de infraestructura de China en Bolivia, en Colombia, en Perú, un poco menos en Chile, en Argentina, grandes inversiones también en el sector agroalimentario. Un acercamiento muy fuerte con Uruguay, país pequeño, pero que ha sido muy dinámico en su relación con China. Y entonces vamos a ver un fortalecimiento de la relación económica, de la relación política de la región sudamericana con China. Esperamos que muchas de estas operaciones en la recuperación ocurran también a través del fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, en la que México está trabajando pues, permanentemente bien de la mano con Colombia, con Chile, con Perú, y donde los empresarios chinos, sobre todo, han puesto una gran esperanza. México juega un papel muy importante en estos meses también con la presidencia pro tempore de la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, y ha sido muy útil el diálogo, la intervención de México para llevar a la región las videoconferencias con expertos médicos, con expertos empresariales del suministro, tanto a nivel de los expertos mexicanos del sector salud, como con los ministros de salud de toda América Latina y el Caribe, y con los expertos a nivel de hospitales. Creo que por esa vía hemos presenciado y coadyuvado a tener una gran comunicación de los expertos que están compartiendo sus experiencias, su conocimiento, sus manuales de emergencia desde China con todos los países de América Latina. Hay mucho que hacer, hay mucho que se está haciendo y creo que estamos descubriendo vetas que antes ni siquiera habíamos imaginado en esta relación. Embajador, muchas gracias por sus respuestas, sus apreciaciones. Hay algunas otras preguntas que nos han hecho llegar los participantes del COMEXI. Se nos acabó ya el tiempo. Yo quisiera pedirle al COMEXI que ojalá y haya la oportunidad de poderle extender estas preguntas al embajador para que usted los pueda responder de manera oportuna. Agradecerle muchísimo su disposición, su tiempo. Y bueno, gracias, embajador, por haber compartido este diálogo interactivo con COMEXI en este webinar. Le doy la palabra entonces a Verónica Ortiz. Muchísimas gracias, embajador José Luis Bernal, Rina Musali. Ha sido, la verdad, un privilegio escucharlos y sobre todo compartir su experiencia de primera mano, que resulta muy valioso en este momento. Y como decíamos al principio, en esta forma que a través de los quarantine webinars o los seminarios de la cuarentena ha sido el esfuerzo que hemos desplegado en COMEXI para estar cerca aún en estos momentos de aislamiento y poder tener esta retroalimentación y compartir estas experiencias. Les agradezco mucho, por supuesto haremos llegar las preguntas al embajador y será muy enriquecedor saber tener sus respuestas. Les invito a que en las próximas horas ya estará disponible este video en la página electrónica de COMEXI. Ya tenemos disponible también el video del webinar del lunes en este momento, y es otra manera también para que se pueda difundir esta muy enriquecedora charla. Ahí mismo también podrán estar al pendiente de nuestros próximos eventos que tenemos preparados pensando justamente en la membresía y en nuestras audiencias. De nuevo, mi agradecimiento a nombre de COMEXI, a nombre de Luis Rubio, presidente, y toda la junta directiva de COMEXI. Y hasta la próxima.